Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema separados para Él. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y en esta enseñanza, mis amados, estaremos compartiendo el capítulo que habla cuando Aarón enciende la menorá. Es el capítulo 8 del libro de Números, mis amados. Pero realmente no vamos a entrar en esta enseñanza del encendido de la menorá, sino que dentro de ese capítulo hay una porción, mis amados, que nos llamó la atención, ya que dentro de cada parashá o cada enseñanza hay leyes que debemos aprender, claro está, pero aún el Eterno, dentro de esa oportunidad de aprender sus leyes, nos da también otra oportunidad de aprender de sus propósitos, que Él mantiene dentro de esas leyes, del por qué Él quiere de actuar de esa manera, de tal y tal forma. Y eso lo vamos a ver hoy, mis amados. Nos da la oportunidad también de aprender sobre su voluntad, mis amados, como dijimos. Pero también dentro de su voluntad hay cosas que ocurren, mis amados. Pero su voluntad siempre va a prevalecer. Pero va a prevalecer conforme entonces al propósito que Él quiere establecer, mis amados. Porque muchas veces tenemos errores en nuestra vida y Dios tiene un propósito en nuestra vida, pero no se cumple nada. Y usted dice, pero ¿por qué? A lo mejor, pues es que en el tiempo de Dios, sí, amén, porque es en el tiempo de Dios. Pero uno es guiado por el Eterno hasta saber cuándo es ese tiempo del Eterno en nuestra vida. El Padre nos lleva de la mano, pero nosotros somos los que tomamos el tiempo de nuestra acción de ayudar a que eso se cumpla siendo obedientes al Eterno, o simplemente somos obstáculos, somos piedra de tropiezo para que la voluntad del Eterno no llegue a nuestra vida. Y eso es muy importante saberlo, mis amados. Por lo tanto, esto nos da la oportunidad de aprender sobre la voluntad del Eterno y cómo también nuestra manera de vivir en nuestra vida diaria cuenta. Nosotros no podemos andar por la vida, mis amados, creyendo la gran mentira de que Dios no toma en cuenta nuestras acciones. Eso es un error. Porque precisamente hoy veremos en esta porción, mis amados, el propósito dentro de la voluntad del Eterno y cómo la mala manera de vivir del ser humano hizo que el Eterno, escuche bien, hizo que el Eterno cumpliera con su voluntad, pero su propósito fue cambiado, no porque el Eterno haya fallado, no, porque Él es perfecto y Él es santo, mis amados, sino porque nosotros como seres humanos fallamos al Eterno. Por eso es que nosotros hemos sido enfáticos en nuestras enseñanzas, mis amados, de que cuando nosotros desobedecemos al Eterno, no pretendamos bendiciones que no nos corresponden. Y hay algo que Dios quiere que nosotros, que todos nosotros hagamos y tengamos en nuestra vida. Y es nuestra fe y nuestra obediencia y consagración a sus palabras, a las palabras de nuestro Rey. Y durante la historia hemos visto cómo
había un propósito y voluntad del Eterno para sus hijos. Pero vemos al hombre ser piedra de tropiezo a esa voluntad del Eterno, a ese propósito del Eterno. Y ese propósito que Dios tiene con su pueblo siempre se va a cumplir. Pero se va a cumplir con muchos o con pocos. También eso es un testimonio que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pero dejando algo muy claro, mis amados, Dios siempre bendice a los que Él escoge bendecir, porque simplemente Dios conoce quién se consagra a Él y quién no. Así que es hora de darle lectura a la porción de hoy. Tome su Torá, abra su Biblia, vamos a abrirla y a estudiarla. Vamos a leerla, mis amados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 8, versículo 14 al 18. Separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán para mí. Y después los levitas entrarán al tabernáculo para el servicio una vez consagrados para que me sirvan. Por cuanto ellos entre los hijos de Israel estarán completamente a mi servicio, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Escuche bien, todos los primogénitos de los hijos de Israel eran míos, tanto hombre como bestia, desde el día en que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, santificando para mí a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero por haber ellos adorado al becerro de oro, he tomado para mí a los levitas en lugar de ellos. Esta porción nos enseña, mis amados, cuando el Eterno ordena a Moshe de orientar a Aarón sobre el encendido de la menorá. Pero nosotros hemos leído un poco más adelante donde el Eterno le ordena a Moshe de quienes eran separados para el servicio del tabernáculo y del por qué eran los levitas quienes eran separados para el Eterno. Miremos lo que dice el versículo 14. Separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán para mí. Y después los levitas entrarán al tabernáculo para el servicio, una vez consagrados para que me sirvan. Vemos lo que el Eterno da la orden. Vemos que el Eterno da la orden, mis amados, de su voluntad y propósito. ¿Ok? Y eso no podemos tenerlo en duda jamás. De su voluntad y propósito de lo que los levitas harían para el Eterno. Pero ahora en el siguiente verso vemos el por qué Dios escoge a los levitas. Miremos lo que dice el versículo 16. Por cuanto ellos entre los hijos de Israel estarán completamente a mi servicio, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Entonces nosotros, mis amados, debemos entender que Dios tiene su voluntad y no hay nadie quien pueda en contra de esa voluntad que es perfecta. Y nosotros debemos aprender, mis amados, del porqué del propósito. Miremos cómo el Eterno nos enseña del porqué esta voluntad particular. Veamos lo que dice el versículo 17 y 18. Todos los primogénitos de los hijos de Israel eran míos.
tanto hombre como bestia, desde el día en que hería a los primogénitos en la tierra de Egipto, santificando para mí a los primogénitos del pueblo de Israel. Pero hay un pero. Por haber ellos adorado al becerro de oro, he tomado para mí a los levitas en lugar de ellos. Y esto nos lo dicen muchas versiones de sus Biblias, mis amados. Y eso es muy lamentable, de que le estén quitando a las Sagradas Escrituras lo que está escrito verdaderamente. Y eso lo hemos podido conseguir directamente del mismo hebreo, mis amados. Entonces podemos ver que por haber ellos adorado al becerro de oro, el Eterno dice, he tomado para mí a los levitas en lugar de ellos. Entonces podemos ver la razón del por qué Dios tomó la decisión de escoger a los levitas. Vemos que había un principio de la voluntad del Eterno con los primogénitos de los hijos de Israel, pero por consecuencia de la idolatría que los hebreos cometieron en un tiempo anterior, Dios escoge a los que estaban consagrados con Él para ser sus representantes, mis amados, santos. Y porque eran los que iban a acercarse más al Eterno. Máximo, mis amados, cuando las acciones de los levitas eran el servicio en el tabernáculo. Entonces esto nos enseña a nosotros como creyentes que no podemos ir por la vida, mis amados, buscando bendiciones que no nos corresponden. Todo en el reino de Dios es importante. Y todos, escuche bien, todos en el reino de Dios somos importantes. Dios no menosprecia a nadie. Dios nos ve a nosotros diferente a como nosotros los humanos miramos a los demás. Donde muchas veces, mis amados, despreciamos a nuestro prójimo, pero Dios no nos desprecia. Simplemente Dios está escogiendo a causa de nuestra consagración. Y eso es lo que vemos aquí. Si no nos consagramos, no pretendamos bendiciones. Y el pueblo necesitaba aprender. Durante toda la historia hebrea en el desierto, el pueblo se quejó. Tengo sed, tengo hambre, no tengo esto, no tengo lo otro. Se quejaban y se quejaban. Simplemente el Eterno escogió a los levitas para la misión que se supone que iban a hacer todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y el Padre está bendiciendo a los Leví en este caso. Y mis amados, mientras nosotros despreciamos a muchos, Dios en cambio es justo con nosotros. Simplemente Él cumple su voluntad con aquellos que se consagran a Él. Eso lo podemos ver como testimonio una vez más con el caso de de Nadab y Abiú, como lo hemos mencionado antes, donde ellos eran sacerdotes consagrados al Eterno, mis amados, de la tribu de Leví, pero hicieron algo prohibido por el Eterno que les costó la vida de ellos. Nosotros debemos separarnos, mis amados, para el Eterno, porque tenemos fe en el Eterno y queremos ser obedientes. Pero no podemos separarnos para el Eterno porque queremos hacer algo de nosotros. Queremos hacer lo que querramos, porque primeramente Dios es demasiado santo, mis amados, y no responde a nuestra voluntad. Dios siempre hará su voluntad.
y su voluntad es soberana. Escuche bien, una cosa es que Él nos conceda alguna petición, mis amados, que esté dentro de su voluntad. O sea, que si queremos algo, no puede corromper, ese algo no puede corromper sus mandamientos. Dios nos concederá nuestras peticiones, mis amados, pero no podemos andar por la vida creyendo que nosotros tenemos más autoridad que Dios, como si nos mereciéramos algo en la vida. No es así, mis amados. Porque simplemente podemos ver este testimonio donde el pueblo idolatró y Dios como quiera cumplió con su voluntad, pero de una manera distinta. Lo mismo pasó en el caso de Josué y de Caleb, mis amados, cuando fueron espías a la tierra prometida. Y aquellos espías que estaban con ellos, que andaban con ellos, y el mismo pueblo, cuando ellos regresaron a dar las noticias de la tierra prometida, los espías que andaban con Caleb y con Josué, y el mismo pueblo, mis amados, no quisieron las bendiciones que Dios les tenía. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Separó a Caleb y a Josué y a la segunda generación, los hijos de aquellos que estaban allí siendo adultos ya. Separó a Caleb y a Josué, que mantuvieron su fe y su consagración al Eterno para entrar a la tierra prometida, y el resto de su generación murió, incluyendo Aarón y Moshe, mis amados, porque también Aarón y Moshe en algún momento fallaron al Eterno. Aunque hubo arrepentimiento luego, fallaron al Eterno, y Dios paró su misión, tuvo que culminarla, tuvo que tener un sucesor como Josué y como Caleb para poder ayudar a entrar a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, a todo el pueblo de Israel. Debemos ser separados para el Eterno, y yo cierro con esto. Pero no podemos pretender hacer nuestra propia voluntad, porque Dios no obra en nuestras vidas conforme a lo que digamos y ordenemos, como si mereciéramos algo, mis amados. Así no es. Nosotros tenemos un Dios, y escuche bien esto. Nosotros tenemos un Dios, y ese es Adonai de los ejércitos. Y Él es el Rey del universo. Y nosotros somos los súbditos quienes nos arrodillamos ante el Señor, ante el Rey. Y le debemos obediencia, mis amados. Por más que pretendamos saber, o por más talento que tengamos, o la fama que ganemos, créanme, mis amados, que Dios preferirá a un pobre de espíritu que mantiene su fe y su consagración a los mandamientos del Eterno, que a cualquiera de aquellos que dicen ser sabios y que han servido mucho a Dios. Simplemente Dios mira, mis amados, de lejos al corazón altivo. Por la altivez de corazón, los hebreos idolatraron a un becerro y se olvidaron muy ligero de lo que Adonai estaba haciendo en ellos. Pretendemos bendiciones que no nos corresponden, pero al final del día Dios escoge a los que Él bendecirá, mis amados. Y si no recibimos nada, mis amados, debemos evaluar nuestra vida, porque algo muy mal estamos cometiendo, mis amados. Debemos mantenernos separados para Él. Y eso se logra a través de nuestra consagración a los mandamientos del Eterno. La obediencia, mis amados, es vital.
Porque si no hay obediencia en nosotros, quiere decir que no hay fe en nuestra vida. Y la ausencia de fe en nuestra vida es ausencia de Dios. Porque simplemente Dios es santo. Y no podemos creernos que su gracia en todo momento estará, mis amados. Dios se cansa también. Si no, lean la historia de Coré, quien era un levita, primogénito de Dios. Y por mantener rebeldía, pagó un precio de muerte, mis amados. Escuche bien lo que les voy a decir. Esto va para todos en general, aún incluyéndome. Si tenemos la cobardía de mantener rebeldía contra Dios y contra nuestro prójimo, tengamos la valentía de enfrentar las consecuencias que serán merecidas a nosotros por causa de nuestros malos caminos. ¿Me escuchó? Yo no lo voy a volver a repetir. Dele para atrás el video. Si a estas alturas de esta enseñanza corta usted no está de acuerdo con estas palabras, le decimos que hace bien. Porque nosotros no somos nada, mis amados. Y somos pecadores. Simplemente no nos crea. Y usted mismo valide desde Génesis hasta Apocalipsis. Valide usted mismo lo que hemos hablado aquí. Y continúe cuestionando a Dios y no a nosotros. Cuestione a Dios. Y cuando se canse de cuestionar al Eterno, tenga la valentía de comenzar a obedecer los mandamientos, mis amados. Porque no hay ninguno perfecto en esta tierra, ni usted ni yo. Y si queremos que Dios cuide de nosotros, debemos separarnos para Él, siendo obediente a sus mandamientos, mis amados. Mientras tanto, no pretenda nada, porque no conseguirá nada más. No es lo mismo tener lo que queremos que tener la voluntad del Eterno de nuestro lado. Mi amado. Y hasta aquí la enseñanza. Usted sabrá, yo sabré. Así que mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brinda todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom.